Sí, profesora, buenas noches. Buenas Sí, noches. buenas. Estamos. En todos. Sí, lo que se me está complicando acá que no me levanta Zoom desde la computadora para poder compartir la presentación. Voy a probar a ver si lo puedo hacer desde el celular. A ver si yo soy si doy la anfitrión. No te está dejando compartir. ¿Quién es anfitrión? Nadie. Debería dejarte si nadie es el anfitrión. A Ya, ver si pruebo un segundito. el anfitrión. No. Hay una manito levantada, profesor. Sí, estaba mirando a ver si podía reclamar anfitrión. Ezequiel, decime, Que, profe, no me está dejando marcar asistencia para avisar por las dudas. O sea, yo estoy así, no me está dejando marcar asistencia. ¿qué te dice? No, no me aparece, o sea, no me aparece. O sea, como si no tuviera la fecha, no sé por qué. Capaz que voy a Profe, intentar refrescar la cámara o entrar disculpe, y volver a salir, a ver. disculpe, hay que marcar el texto porque el circulito no marca, pero allí así donde dice presente toca, ahí te va a marcar, ¿ok? Es eso. Pruebo, a ver, cualquier cosa aviso. Y no puedo o algo. Bien, perfecto. A mí no me dejaba y yo actualicé la página. Capaz que también esa es una buena idea. Yo pude marcarlo más bien. Déjenme ver porque si tienen diapositivas es una pena que no puedan trabajar con ellas. Denme un segundo el grupo, el de la 122-2011. Compartir. Debería dejarla compartir. Ahí está. Porque generalmente es Hillary, pero ahí vemos que estás compartiendo algo. ¿Quién iba a compartir del grupo? Yo estoy compartiendo, pero me dice que no puedo hacerlo porque hay alguien más que también lo está haciendo. Ay, del mismo grupo, chicos. Pónganse de acuerdo. Sí, pero no me deja Rocío, ponerlo. No sé si alguien me puede sacar para que comparta otro. A ver si ahí saliste. Salí. ahí no me deja abrir la presentación. Me deja compartir, pero no abrirla. ¿Y sos la única que la tenés? No, no, la tenemos todos. No sé si algún otro compañero puede, Ah, bueno. lo deja. Porque compartir pantalla. Ahí está. Ahí están, ahí Ya se están. ve. Ahí se ve bien. Sí, Ahí se ve. Perfecto. ¿Están todos? ¿Van a participar todos? Sí, sí, profe, estamos todos. Bien. Bueno, cuando quieran empiecen. Bueno, empiezo yo, profesora, pero voy a apagar la cámara porque así no se me tranca la Yo por conexión. momentos también, capaz que si no me ven conectada es porque empiezo con Bien, algún problema de conexión. bien. Bueno, nosotros vamos a exponer la sentencia 122 del 2011 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de primer turno, cuyo redactor fue el doctor Eduardo Vázquez. Las partes en este caso son el Banco de Seguros del Estado contra Paraná Parking, y el motivo de la demanda es por daños y perjuicios. Eh, si podés pasar, compañera, a la siguiente, ahí está. Bueno, acá les marcamos los hechos más relevantes del caso, eh, que fueron, en primer lugar, el 25 de abril se hurtó una camioneta Toyota que era propiedad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, que estaba estacionada en un garage que se llamaba Paraná Parking SRL y había sido depositado allí el vehículo el 13 de abril. El funcionamiento del local eh, tenía las siguientes características. Las llaves de los vehículos que se almacenaban, que se depositaban en ese garage, quedaban colocadas en una habitación, sí, en una habitación
que estaba a mano izquierda a la entrada del local, y ahí los dueños de los vehículos dejaban las llaves del auto. eh, y bueno, y tenían más allá de eso la posibilidad de entrar y salir para retirar los vehículos cada vez que lo quisieran. Además había una planilla donde se registraba quién podía retirar el vehículo del estacionamiento, y el parking contaba con servicio de vigilancia de lunes a sábados. Los domingos no tenía servicio de vigilancia, y un sereno que estaba desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Eh, Había un periodo, un lapso de tiempo donde el local no tenía personal, digamos, custodiando, vigilando, que era entre las 6 y las 8 de la mañana. Lo que sucedió fue que uno de los trabajadores del parking entregó la llave, o dejó más bien que una persona se llevara, una persona que no estaba registrada, que no era el usuario habitual de la persona habitual que retiraba esa camioneta, dejó que se la llevara. Entonces, en este caso, la actora, que es el Banco de Seguros del Estado, presenta dos o tres argumentos principales que los vamos a desarrollar a continuación, pero que para ir adelantando son, en primer lugar, el incumplimiento de la obligación de restitución del vehículo que se encontraba allí estacionado, basado en el artículo 2262 del Código Civil, y además solicitaba, o sea, presentaba la acción de regreso contra el parking, porque había tenido que abonar al asegurado, que era la caja de jubilaciones, bueno, la suma de 400.000, más de 400.000 pesos, en virtud digamos, del cobro de seguro por parte de la caja. Y esto en aplicación del artículo 669 del Código Civil. Eh, Otra de los Ana, te iba a preguntar en base a esto lo que estabas explicando ahora, que es de las cosas que hice al principio la sentencia. ¿Cómo se presenta, en carácter de qué se presenta el Banco de Seguros? Porque en realidad parte no sería, ¿no? No, Lo hace en qué carácter. o sea, el Banco de Seguros es la aseguradora que, o sea, asegura la caja de profesionales, para la redundancia, y lo que hace es, Un instituto jurídico que Se subrogaba. ustedes conocen. ¿Cómo? la subrogación. Por Ah, subrogación. sí, por Sí. subrogación, claro, por el artículo 669 que dice que la cosa asegurada, o sea, no quería leer todo el artículo, pero No, no. no, yo sé que lo tienen ahí, pero bueno, es Sí, una de las primeras, de lo primero que aparece para que quienes no la leyeron quede claro por qué interviene el Banco de Seguros, y es porque obviamente es el que tiene que pagar el seguro, que tiene contratado la caja, la póliza, pero va a actuar en el proceso, se subroga en el lugar de la caja de de la caja. profesionales Sí. haciendo el reclamo. Y acá ahora viene todo el tema de qué tipo de contrato es que ustedes van a explicar, solamente Sí, eso. eso lo vamos a explicar ahora. Y lo último que quería mencionar es que otro de los argumentos que presentaron con seguros es que el contrato que habían firmado, sí, el contrato que tenían entre la caja y el parking, tenía una cláusula considerada abusiva según la Ley de Relaciones de Consumo, que decía que ahora lo van a leer mis compañeros, pero como que la casa no se responsabilizaba en caso de hurto. Y bueno, esto fue considerado por el tribunal como una cláusula abusiva. Y bueno, y también van a explicar ahora mis compañeros cómo se desarrolla la obligación principal de vigilancia y custodia, y cómo el tribunal demuestra que lo que había era un contrato de garage y no un contrato de arrendamiento, que es lo que intenta demostrar el parking. ¿Se acuerdan que dijimos que hablamos de esos famosos carteles, no? Bueno, Sí, cuando se daban todos los elementos, como pareciera ser acá, que van a ver que siempre tienen el cartel de que la casa no se responsabiliza, y hay que ver, porque si estamos ante un contrato de garage con todas las características, porque vieron que acá tiene como mucho, ¿no? Hay una llave, ¿se acuerdan que hablábamos que si
había posesión de la llave por parte de varias de las personas que dejaban el automóvil, ahí podíamos no considerarlo garage, pero acá se sumaba un elemento que sí lo considera garage, que es el tema de que La había una vigilancia. custodia. Sí. Ya lo dijo bien la compañera. Bueno, Bueno, los y dejo, bueno, Salos. lo último es esto, que bueno, que el juzgado, del juzgado de primera instancia, en lo civil, de tercer turno, desestimó la demanda y bueno, y allí terminan yendo a la apelación, en el Tribunal de Apelaciones, que ahora mi compañero Franco va a seguir explicando la instancia, la segunda instancia. Buenas noches. En primera instancia, explicar que la problemática jurídica que se plantea en este caso fue determinar la naturaleza del vínculo jurídico entre las partes, si era un contrato de arrendamiento o si era un contrato de garage, ya que eso determinaría si posteriormente Paraná Parking tendría que responder por el hurto del vehículo. Siendo un contrato de garage, lo que se genera es una obligación de custodia y vigilancia, que es una obligación eh, de resultado, es decir, que la incumpliría claramente con, permitiendo que se hurte el vehículo y no restituyéndolo. En cambio, si fuera un contrato de arrendamiento, lo único que estaría lo que se estaría planteando es que le otorguen un espacio, una cierta cantidad de metros cuadrados, digamos, donde él deje el vehículo y no existiría esta obligación de restituirla en sí mismo, no sería objetiva la responsabilidad, entonces no tendría que responder en principio. Si puedes pasar al siguiente. O al menos respondería de otra forma que no sería la objetiva y se Claro, en podría todo caso tendría acelerar. que probarse la Claro, culpa, claro. pero no respondería por el mero hecho, digamos, del hurto en sí mismo. Nosotros hicimos una suerte de inversión, primero pusimos los argumentos de la demandada, ya que como mencionó la compañera Montone, en primera instancia se desestimó la demanda, es decir, no se le confirió el pago al Banco de Seguro del Estado en base a los argumentos expuestos por la demandada. En primera instancia tuvo que haber un contrato de arrendamiento, no un contrato de garage, es decir, que señora, el que no estaba, una incita esta obligación de vigilar o de custodia. No tenía no tenía esta responsabilidad objetiva de sí o sí restituir la cosa. Invocó, a su vez, invocó una cláusula de exoneración de responsabilidad, la cual estaba en el contrato estipulada y se supone que en principio alega que la contraparte era conocedora de esta cláusula, ya que estaba en el momento que se perfecciona el contrato. A su vez, en esta cuestión que usted lo mencionó recién, que es bueno, cuando la persona tiene la llave, bueno, ahí se da que hay un arrendamiento, porque si la persona tiene acceso constantemente, en realidad esta cuestión de las llaves las tenían en los momentos en los cuales el garage estaba cerrado, que creo que, no recuerdo muy bien ahora mismo el horario, creo que era después de las 12 de la noche se mantenía cerrado, pero cada propietario, cada persona que según la demanda arrendaba el lugar, tenía la llave para poder ingresar y retirar su vehículo. En base a estos argumentos, negó que hubiera una obligación de vigilancia y custodia y, por ende, en principio, no respondería objetivamente por el hecho. Bien, por la parte actora, el vínculo que ligaba a las partes era un contrato de garage, como dijo ya el compañero, a diferencia de uno de arrendamiento, en la cual la obligación era de custodiar el vehículo por parte del demandado y se encontraba en el mismo plano de la obligación de conceder el uso del espacio, o sea, eran ambas partes. Puesta que ambas se hallaban fusionadas, era formada del mismo contrato, formaba parte la custodia como el uso del espacio. Se sostuvo que se trataba de una obligación de resultado y que, producido el hurto del vehículo, no existía duda alguna respecto del incumplimiento del contrato. Asimismo, se afirmó que estaba ante un contrato de garage con una obligación principal de custodia, incompatible con la pretendida cláusula de exoneración de responsabilidad por ser contraria, como ya dijo la primera compañera, a la ley 17.250 de defensa del consumidor. Si pueden pasar la próxima diapositiva. Gracias. El tribunal entendió que la situación de Paraná Parking podía considerarse particular, ya que si bien se entregaba la llave del local, como dijo el compañero, de los usuarios de los vehículos, de lunes a sábado existían 3 empleados del estacionamiento que controlaban la entrada y salida del lugar y acomodaban los vehículos.
El establecimiento contaba con sereno de 20 a 6 horas y existían algunas horas en las que el local permanecía cerrado, utilizando los usuarios sus propias llaves para abrir y retirar los vehículos. A juicio de la sala, la demandada tenía una obligación de custodia y vigilancia, ya que contaba con personal de vigilancia, se ejercía control de entrada y salida, existía sereno y se llevaba un registro de personas autorizadas para retirar los vehículos. Entonces, lo que nosotros llegamos a la conclusión, el tribunal, entendió que no se trataba de un simple alquiler de espacio de arrendamiento, sino que un contrato de garage con obligaciones de custodia y vigilancia, por las características del servicio prestado, y existía un deber de proteger los vehículos, lo que resultó determinante para analizar esto de la responsabilidad del estacionamiento frente al hurto. No. Bueno, Sigue en, con la otra parte, la compañera. sí, Y en chicos, realidad, y respecto al tema de, porque a mí cuando la iba leyendo, tras una sentencia de todos los años, me generaba un poco la duda de, vieron que los horarios de vigilancia no eran, ustedes mismos lo dijeron, no eran siempre los mismos, ¿no? ¿Dice algo el tribunal o dice algo la parte demandada respecto a esto? ¿Cuándo ocurrió el hurto? ¿Se ocurrió en algún momento que no había seguridad? Porque también ahí está la cuestión, ¿no? Porque puede haber seguridad y son esos casos particulares, ¿no? Que puede haber seguridad, pero justo cuando ocurre el hurto no había. Y ahí está, es como una fina línea, ¿no? Porque en ese momento, en este caso, ¿no? Donde estamos hablando de que hay algo que nos corta un poco la decisión que como al 100% de que sea garaje en este tema de las llaves. Pero hay algo en la sentencia que hace relación o por lo menos de la defensa de la demandada de cuándo es que ocurre el hurto y qué es lo que se dice al respecto. No sé si lo tienen más adelante o... No, que creo que lo tenemos más adelante y si no me equivoco, sea una festividad, no sé si eran Semana de Turismo, Ok, eso alguna mismo. festividad particular donde me armaba y tenían menos funcionarios trabajando, o estaban había menos trabajadores en ese servicio, pero ello no obstaba que en sí mismo el Paraná Parking ofrecía este servicio de vigilancia y de custodia. No porque en ese momento en particular no lo estuviera ofreciendo, pero por cuestiones propias, por decirlo de alguna manera, por esta cuestión de permitir a los trabajadores descansar, ello no quitaba que siguiera teniendo esta obligación de, bueno, de vigilar y custodiar los autos que estaban allí. y en realidad lo que se entendió por parte del tribunal y lo que decía eh, que en general esto es lo que la doctrina denomina un garajista profesional, porque explota el local por hora, por día, en forma mensual. O sea, él hace presumir que la existencia de una obligación de vigilancia ya está implícita en lo que es el contrato. O sea, si hago ese tipo de contrato, llevo mi vehículo a ese tipo de lugar, es porque me ofrece determinadas garantías y determinada seguridad que no me lo ofrece en ningún otro lado. Desde el momento que, más allá de algunas particularidades que también hablaban en el tema de los fines de semana, que de repente había un turno sin sereno, por el motivo que fuera, que no lo podían cubrir, en general había siempre personas, había siempre alguien que controlaba las llaves. Entonces es obviamente una garantía que a la caja de profesionales en este caso fue una de las cosas que seguramente lo llevó a decidir dejar el vehículo en ese lugar y no en otro. Por eso estamos hablando de que se presume la existencia de esa obligación de vigilancia que se configura como una obligación de resultado, ¿no? Además, la demandada, Paraná Parking, debía responder por el solo incumplimiento de la obligación de restituir la cosa. Esto es lo que entendió el tribunal en el mismo estado en que la recibió, sin que bastara acreditar la ausencia de culpa. O sea, solo correspondía exonerarse mediante prueba de causa extraña, perdón, caso fortuito, fuerza mayor, conforme los artículos 1342, 1343 del Código Civil, y extremos que no resultaron acreditados por parte de Paraná Parking. Y respecto de la cláusula de exoneración de responsabilidad,
por robo, incendio, el tribunal señaló que en general se ha entendido que esas cláusulas liberatorias que el garajista o el depositario pretende hacer valer no son aceptables por contradecir justamente la esencia del contrato y romper el equilibrio de las prestaciones que se pueden considerar abusivas, sobre todo en el marco de la 17250, ¿no? De la Ley de Relaciones de Consumo. Este, Sostuvo también el tribunal que el vínculo entre las partes constituía efectivamente una relación de consumo y que la ley en los artículos 30 y 31 prevé la posibilidad de considerar nulas por abusivas aquellas cláusulas que determinen claros e injustificados desequilibrios entre los derechos y obligaciones de los contratantes en perjuicio del consumidor. O sea, en este caso es como que no tenía ninguna ventaja, era solo ventaja para el parking en caso de obedecer y de seguir la línea de esas cláusulas liberatorias que ellos habían establecido, ¿no? Entonces, por ese motivo, se entendió que si la referencia a robos, hurtos o incendios comprendía hipótesis de culpa o dolo, la cláusula debía reputarse nula por abusiva. Está bien. Y vieron lo importante que es cuando, porque acá quizá, digo, del lado de la parte actora, si fuéramos la parte actora, capaz que hubiésemos ido solo por el Código Civil y no mencionar la Ley de Relaciones de Consumo, pero vieron que es una ley que si podemos determinar que existe una relación de consumo, ya de por sí trae íncita obligaciones de resultado. Sí, como que es transversal, ¿no? Es como que atraviesa todos estos vínculos y se le puede encontrar una beta por ahí, Es ¿no? que claro, sí, es perfecto. Lo van a ver, no, perdón, ya lo vieron en responsabilidad cuando veíamos todo el tema de responsabilidad médica para el lado de lo que es la responsabilidad contractual con las mutualistas, que se acuerdan que, bueno, podíamos ir por responsabilidad contractual contra la mutualista, pero se utiliza mucho ir por la ley de relaciones de consumo, porque ahí hay una relación de consumo. No sé si recuerdan o los que cursaron con nosotros que se va por el Código Civil o por la ley, pero muchas veces ir por la ley, no olvidarnos de que existe la ley, que tiene, que si el caso encuadra en una ley de relaciones de consumo, tenemos más elementos para lograr una responsabilidad de tipo objetiva, como Sí, explicaba claro. recién María Leticia, eh, que no había manera no había manera de escaparse de esa responsabilidad, de esa obligación de resultado, de restituir la cosa y de que cada vez que la fuera a buscar, quien fuera de la caja de profesionales, estuviera el automóvil ahí en el garage. Este tema de la normativa es súper importante, porque capaz que si vamos por el Código Civil podemos tener alguna doctrina que no comparta o en algún punto no se comparta o esté un poco discutido por la jurisprudencia, pero acá, si es por la ley de relaciones de consumo, hay una relación y sobre todo el tema de la cláusula, y ya no me pueden ingresar como una eh, defensa en la existencia del cartelito, que se acuerdan que cuando vimos en la clase, no, ya la jurisprudencia, digo, ya no podemos como demandados, o podemos, sí, pero digo, en realidad ya no resulta aplicable el cartel por eso mismo, porque la ley, en el caso de la ley de relaciones de consumo, expresamente establece que es una cláusula abusiva. Imagínense que, aun cuando no existiera la 17250, se exonerarían todos entonces con este cartel y Sí, exacto. desaparecería toda Claro, la normativa del Código Civil respecto al tema de garage. en este Pero caso todos fue tenían la fundamental llave. el respaldo de la ley, Ay, no porque escuché a además, Rocío. en este caso, fue fundamental la base en esta ley, no solo en el Código Civil, porque además la cláusula era de que la casa no se responsabilizaba por robos, hurtos e incendios. Era esa la cláusula, todo lo que Claro, decía. es súper Pero, amplio, sí, súper amplio. Pero claro, obviamente fue fundamental amparar la demanda en la 17250, pero yo lo que veo es que si damos por cierto que se pueden exonerar con este tipo de cláusulas que son carteles que están colocados en el parking, no, entonces nunca habría responsabilidad, se exonerarían siempre de responsabilidad y ya no existiría, no tendríamos por qué estudiar el contrato porque no existiría regulación jurídica, porque nunca responderían.
No, no sería lógico tampoco, ¿no? Obviamente, por eso es abusivo también. Pero tenemos una norma específica en la ley de 17250. Luis, por ahí hablaste de las llaves. Yo dije que todos tenían llaves del garaje y había horas que no había ningún sereno, dijeron ellos. Si yo estoy en contra del Tribunal de Apelaciones, no es garaje. Si no hay sereno y todos tienen la llave, Bien. Profe, buenas noches. Quizá alguno de ellos, de los compañeros, te quieren dar su opinión para Sí, convencerte de lo en, contrario. Hola. en ese día el único que es no la clase hubo, pasada. Sí, Y ahora me vas a convencer al revés. Yo fue lo que dije, todos tienen la llave donde guardo el auto. Dice, no, no, no es garaje. claro. O no Y sea, no existió hay el garaje vigilancia sereno. entre es las 7 y las 8 colectivo. de la mañana del domingo, en realidad, o sea, fue una hora. Lourdes, no, o Rocío. Rocío, a ver, explícalo mejor. Lourdes, por acá, ¿qué tal? Lourdes, dale. Bueno, a mí me toca la última parte que son las conclusiones y capaz que ahí le puedo sacar la duda Está al compañero. Bueno, bien. el Tribunal de Apelaciones, al entender de este grupo, fue plenamente acertado y jurídicamente sólido en su sentencia. Revoca la sentencia de primera instancia. La demandada fue condenada, como lo dice la PPT, al pago de 403.200 pesos, más reajustes e intereses legales. La sentencia refuerza la protección del consumidor, que era lo que veníamos hablando y lo que mencionaba la compañera Rocío de la ley 17.250, y que nosotros sí entendemos que el corazón de este negocio, porque además tienen un equipo de seguridad, es custodiar los bienes que están allí. ¿Sí? Y bueno, y por eso la importancia de esta responsabilidad contractual del garajista y que es un garajista profesional. La persona no simplemente arrienda metros cuadrados, el corazón, como digo, del negocio es la custodia de lo que hay adentro. Por eso entendemos que la obligación es de resultados. No sé si ahí le aclaro algo al compañero. Si todos tienen la llave, uno de esos todos puede ser ladrón. No pueden tener la llave. Ya Hay no una es cuestión. garaje. Pese a que Porque todos además tienen la... constitucionalmente no había sereno en algunas horas, eso se sabía. Según lo que dijeron ustedes. El Pero era, garage pero era, estaba era lo vigilado mínimo. casi, digamos, casi la Claro, totalidad del día por serenos y por un equipo de seguridad, que eso tenía dos entradas y vigilaban ambas entradas, el equipo de seguridad. claro. Realmente permanecía cerrado solo una hora. Entonces, bueno, en esas horas, digamos, había un contrato claramente garage porque hay un control y está abierto. No es únicamente se abre con las llaves. Y la cuestión ahí, bueno, puedes estar mutando un contrato que es, bueno, entonces cuando no hay seguridad pasa a ser arrendamiento y cuando Pero se no, hizo la seguridad, no Claro, hay nunca. Si porque hay una pese a que hora tenga que no las hay llaves, sereno, no hay permanece nunca. abierto. pero en No, esa hora, de 7 incluso, a 8 de la mañana del domingo, que fue el caso donde fue el hurto, no va a cambiar de ser un contrato de garage porque esa hora no hubo vigilancia, va a pasar a ser de arrendamiento. Todo el resto del tiempo y del año seguía siendo un contrato de garage. no, incluso agregando lo que dicen los compañeros, hay una planilla de registro de las Le da personas la cara. que podían retirar o no los vehículos, que a la hora de retirar el vehículo esa planilla no se tomó en cuenta. Y también citan dentro de la sentencia el texto de Gamarra, que justamente Gamarra dice, bueno, el demandado va a pretender que se tome como un contrato de arrendamiento y el perjudicado va a ir por el contrato de garaje. Es como un caso de manual de lo que pasó en este caso. Y además, Luis, y entonces, ¿para qué la seguridad? ¿No? Si yo como dueño del parking no asumo, lo que yo estoy Pero brindando no si es un... sabes que no hay seguridad en una hora o 2 horas por día, ya no es contrato de garage. Me dijiste la clase pasada. Pero la ojo, posibilidad porque de acá hay cargo otra cosa, porque el que en la cubrir. clase pasada, perdón, ya hace varias, capaz que nos quedamos un Tengo poco... el taller Los pasado. ejemplos que pusimos fueron ejemplos como muy directos, ¿no? O sea, Claro, yo puse lo mismo. Es un garaje en que todos tienen la llave y se abre. Y perfecto, de noche no hay nadie. no hay nadie, pero Lo que pasa ahí, acá le están asegurando a la persona, porque si no, no habría seguridad nunca. No, y además había un registro de personas autorizadas para ingresar.
Profe, hay algunos En, compañeros en por acá este que Sí, caso yo hay les iba a una dar la lista. mano, lo que pasa es que estaba esperando que como que les contestara un poco también el grupo que estaba con la clase, pero ya voy para ustedes también. Profe, Eh, para el compañero, hay una lista de serenos. Por tanto, la custodia está garantizada. Mirá, había una lista de serenos en el cilindro municipal y lo tiraron abajo. No había sereno, no había nada. Es decir, está, Sí, lo que pasa es que la, acá se añade, acá se añade elementos que en la clase nosotros no vimos porque no íbamos a ver esta sentencia porque la íbamos a ver en el taller. Justamente lo importante de la sentencia es que vieron que una de los elementos que se usa la parte contraria es el tema llave, ¿sí? Que nosotros el tema llave lo descartamos, pero el tema llave, por ejemplo, pusimos el ejemplo básico de tengo un depósito, tengo un taller mecánico que no uso y lo utilizo como garage para alquilarle un espacio, no como garage como contrato, sino como para alquilarle un espacio a vecinos de la zona y cada uno abre y cierra, entra y sale. Ahí no le asegura la vigilancia. Acá, bueno, por eso está un poco la discusión, ¿no? Porque acá sí hay vigilancia y justo en un momento X no la hay, pero la mayor parte del tiempo la hay. Y como dicen ellos, también había un control, el control también es vigilancia, el control de esa planilla. Capaz que Paula es la primera que creo que levantó la mano y quiere comentar algo al respecto. Ay, no, capaz que son preguntas un poco obvias, pero como que, que me quedaron medio me quedo Ojo que no estoy contra el medio grupo, yo helado estoy todo. contra el Tribunal de Apelaciones, ¿eh? En el Dejo caso constancia. eso es una, de, como dice Luis, más allá de que en alguna hora o dos no haya gente custodiando o vigilando el parking, más allá de eso, se toma igual como un contrato de garage. Esa es una de las preguntas. Lo que pasa que nosotros cuando vimos en clase, vimos el tema de vigilancia, hay varios elementos igual acá que ellos comentaron. ¿Sí? ¿Se Pero si acuerdan existe de que tenían? custodia, es contrato de garage, ¿no? Mira, ya si existe un tipo de custodia, ya es contrato de garage. Si solamente te Claro, cede el el mínimo de espacio, custodia que haya. es arrendamiento, claro. Claro, O sean cámaras de seguridad o lo que sea, están para eso, para una claro, custodia. y lo otro es eso, que en el caso de esto, de que eran, aunque fuera una hora, media hora que no hubiese gente custodiando, vigilando, no podés pasar, o sea, es una pregunta también, no se puede pasar de un contrato de garaje a un contrato de arrendamiento y después un contrato de garage de vuelta, o sea, Sí, es supongo Un que, contrato de como arrendamiento, decía porque no Franco, hay. ese solo elemento no puede mutar el ahí contrato. va, está. O sea, porque hay una cantidad de elementos también. También por Sí. ahí creo que decía, esperen, porque yo me lo fui anotando, no sé si fue María o si fue Ana Luisa, algo importante que es el tema de que tenemos toda la organización. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo que era un estacionamiento de tipo colectivo donde había cierta permanencia, ¿sí? En el lugar. Eran varios elementos, ¿sí? Había uno fundamental que era el de la vigilancia, obviamente. Acá justamente es como de laboratorio para que si no, no estaríamos discutiendo esto y Luis no estaría pensando lo que piensa, que justo se da en un momento donde parece ser que justo en ese momento no había, pero el hecho de que hubiera, si no, no existiría a ningún horario la vigilancia. Vigilancia hay, no podemos decir que porque fue justo en el momento que no la había el hurto que mutó el contrato. Pero Claro, de porque los hecho, elementos siguen existiendo. profesora, Y en tiene el más de un grupo, elemento, no solamente el de la Claro. vigilancia. claro, Estaba el pero registro de personas también hay- autorizadas. Profesora, yo creo que lo por- que confunde más es que justo lo depositaron el miércoles, un jueves, y quedó el lunes, ya no estaba, que fue en la semana de turismo, donde viernes, sábado y domingo decía, no contaba con personal en la semana de turismo. Lo que pasa que Y que yo creo que ese no es un tema que pueda al contratante, ¿sí? Al que contrata con el garagista, me parece que no es un elemento que que lo tenga que perjudicar. tal Me parece cual, que él no, no, cuando lo ingresa pensando en que al vehículo no le va a pasar nada porque tiene vigilancia.
Profe, y otra consulta. En el caso de, por qué la actora es el banco de seguros y no la caja de profesionales? Capaz que es media obvia la pregunta, porque en realidad la camioneta era de la caja de profesionales, ¿no? Porque el Porque, Banco porque Seguros pagó la camioneta. ese ¿Cómo? auto Porque tenía una, el Banco decirlo, Luis, Seguros pagó la camioneta. Entonces Porque el porque banco de seguros era la la caja tenía aseguradora una, de la caja de claro, la profesionales. caja de profesionales era tenía una, o sea, obviamente se había contratado una póliza del banco de seguros. El banco de seguros es el que tenía que pagar por el hurto del auto. Ah, bien. Está. Van a haber un montón de casos que el Banco de Seguros ingresa en el proceso el carácter, por eso yo les pregunté a los chicos y mencionaron el artículo del Código Civil en subrogación, porque en definitiva el que va a tener que pagar por el hurto del auto que no apareció es la caja, Eso, es ajá. el Banco de Seguros. Entonces el Banco de ¿Y Seguros por qué? muchas veces se subroga en este caso se subroga en el dueño del auto, que es la caja de profesionales, para hacer el reclamo, para no Claro, tener que pagar y que termine pagando por la responsabilidad objetiva el garagista. claro, ¿y por qué el pago es tan bajo y no del valor del vehículo? Porque creo que está tasado. Estimo yo ¿Cómo? que los bancos hacen una tasación de los vehículos, Ah, bien, está. siempre. Perdón por las preguntas No, tan no, no pasa obvias. nada. Nicolás Gracias. hace rato que está con la mano levantada. Sí, profe, no pasa nada. El artículo de subrogación que los compañeros pusieron es del Código de Comercio, ¿verdad? Sí, sí, Es. 669 del Sí, es de Código de Código de Comercio. Comercio, sí. Porque está perfecto, entraría en una relación comercial el tema del seguro. Sí, es Eh, el artículo que se cita en la sentencia que sacó Perfecto, el gracias. tribunal. Lo otro es que yo también pienso que estoy de acuerdo con el Tribunal de Apelaciones, porque en realidad yo me pongo en el lugar del contratista. O sea, si yo llevo un vehículo a un garage y la persona me dice, no, acá hay vigilancia, ¿tá? Pero de las 6 de la y no me dice, capaz que no le dijo, de las 6 de la mañana a las 7 o de las 5 a las 7 no me acuerdo cuál era el horario, no tenemos vigilancia. Yo lo que considero es que esa obligación de resultado la va a asumir la empresa la empresa esta de Garage Paraná, De Parque. parking, sí, parking, Por, sí. por lo tanto, que la naturaleza de la obligación de antemano es un contrato de garage. No hay ninguna duda, porque yo deje la llave o tenga acceso durante el tiempo que no hay guardia, de 1 hora o dos, no exime a la empresa de una responsabilidad de resultado de custodiar y vigilar. Si la persona de antemano me dice que tiene vigilancia, es porque por algo yo llevo el auto ahí, porque siento que va a estar seguro. Yo creo que estoy de acuerdo con la sentencia del Tribunal Y de Rocío Apelación. viene marcando hace rato que hay una planilla para esos momentos en los cuales no hay Y aún todavía eso. custodia. O sea, para la planilla está por algo está la planilla, para controlar quién ingresa y quién egresa del lugar. O sea, hubo una falta de una diligencia, este, Y yo creo que ese es un control extra, me parece. que es un Precisamente Incluso control porque extra no parte hay. de la vigilancia. Claro. O la sea, cuando no hay ausencia de, vigilancia hay una planilla. Bueno. claro, la ausencia de vigilancia en esa hora, en realidad yo lo veo más como un punto en contra de la otra parte, sí, o sea que la parte de arrendadora del contrato de garage es como otro punto en Capaz que contra, decirle garagista porque le decís garagista, arrendadora y viste que ahí me entramos de vuelta confunden, con sí. la discusión. Bueno, la parte de garagista es otro punto en contra, porque ellos se hacen cargo de la vigilancia y tantas cosas que tenían de vigilancia que justo falle en 1 hora, es como yo lo veo más otro punto en contra que a favor de lo que puedan agarrarse. Profe, otra cosa, cuando uno va a hacer ese contrato, ¿no? De garage, obviamente que ese contrato es consensual y si la persona no le dijo que en ese horario no había vigilancia, ¿qué También le pasa dijo ahí? que le daba la llave a todos. No, es que en realidad no dice absolutamente nada de eso. Lo que dicen es que hicieron una especie de contrato genérico, sin ninguna de las características, ni para el lado del contrato de garage, ni para el lado del contrato de arrendamiento. Ah, pero lo O sea, hicieron consensual, lo hicieron eso consensual. sí, consensual, pero es como cuando vas a un banco a pedir un préstamo. O sea, en realidad las cláusulas las estás marcando vos, las estás negociando. No.
Fue uno de los elementos más que dio también como para poner de manifiesto la abusividad por parte del garajista que no le estaba dando todas las garantías que aparentemente en principio debía dar, porque nadie te dice, no, yo no te ofrezco garantías, nadie te dice, no, yo mirá que no te cuido nada, vos dejalo acá, que es lo mismo que dejarlo en la calle. En realidad, cuando vas y haces un contrato, confías en que el otro te va a ayudar a custodiar, porque si no, no tiene sentido que yo te pague. Claro, Y era pero una de las cosas que habían manifestado, que era como más bien un contrato genérico, y en esa generalidad de las cláusulas que quedaban medio como en el limbo, fue también que se quiso como agarrar más del lado del contrato de arrendamiento que del garage. claro, por el tema de los carteles también que decía que no se responsabilidad por hurto, incendio. Claro, ese fue uno de los que ya sabemos que iba a ir descartado, pero se daban, ya el hecho de que sea parking, y esto que hablaban ustedes también con cierta organización, ¿se acuerdan que hablábamos? Que no era el vecino que alquilaba el galpón del costado de la casa. O sea, es No, hay como, garajes que te dan la llave y que no es contrato de garaje. Yo tengo la no, llave no, del auto y hay 20 no, autos. no, Y y hay generalmente todo el no. día, menos de noche hay guardia y todo, hay 20 llaves desparramadas por ahí. Generalmente los parkings, los que dejas por toda la noche, siempre hay un sereno, siempre hay una seguridad. Y Pero no, resulta que en ese no había siempre. bueno, pero Se se daban sabía que no otros había tales elementos. días. Entonces tales días no dejó el auto porque no está seguro. Pero yo Claro, estoy de pero acuerdo con el juez de la primera instancia. Claro, No, Brum, pero bueno, está lo que yo, perfecto. está bien tu postura, pero lo que nosotros decimos, la mayoría de los compañeros que hablamos acá, es que en realidad habían elementos convictivos, de convicción, de que en realidad era un contrato de garage, porque no haya guardia durante 1 hora y media o dos, en realidad durante todo el día había guardia. Entonces vos lo que te basás en hacer un contrato de garage porque sabés que vas a estar tranquilo y que va a estar custodiado tu auto y vigilado. Menos una Y más si hora. hay cámara de seguridad, Menos etcétera, una y una hora. planilla. Y en esa hora tardaba en el auto. Ningún juez con la sana crítica te va a llevar esa postura. Me parece a mí con todo respeto. No, Con porque todo además habían respeto te otros digo que elementos. el juez de primera instancia le llevó la postura. Y yo estoy de acuerdo con el juez de primera instancia. Si cada uno está de acuerdo con lo que le parece. Claro, pero el de segunda Es que instancia es el que entiende un poco mejor. Entonces, si el segunda No, no instancia da la entiende, razón, entiende diferente que diferente. lo No, único, no es lo mejor único ni que peor. sabemos, igual Luis, todo bien, pero lo único que sabemos del juez de primera instancia es que desestimó la pretensión. Lo Yo que también vimos fue la desestimaría. apelación, pero no se sabe con qué argumento. La sentencia de primera instancia no está. Estamos viendo la La apelación y cuáles llave, son los la argumentos de la llave, la apelación. llave, la No, llave. eso lo estás presumiendo, no, no estamos presumiendo, estamos viendo lo que tenemos Capaz de la que yo no sentencia. tengo la primera instancia por ver sea por conseguir y les cuento después en otro Sí, yo la, taller. yo la, bu- la busqué sinceramente un montón y no la encontré por ningún lado. Pero por todo lo que dice la segunda instancia, me suena que no es solo la llave el fundamento. Por todo lo que dice la segunda instancia, que obviamente me imagino que también lo que va a hacer la segunda instancia es rebatir el fundamento de la primera instancia. Entonces, no creo que sea solo la llave. Porque cuando usamos el ejemplo de la llave, lo usamos en el ejemplo rústico, que no es el caso de un parking. Ejemplo rústico de que yo tengo un galpón al lado de mi casa y lo que hago es, tengo lugar para estacionar autos y estaciono ahí y cada uno tiene llave, entra y sale. Pero yo no estoy asegurándoles nada, que no les va a pasar nada. O sea, yo estoy en mi casa y si siento golpes no tengo por qué salir. Por ejemplo, me están rompiendo un auto, yo no tendría por qué salir, porque no estoy asegurando, no estoy dando el servicio de vigilancia. Lo hace bajo su responsabilidad. Claro, es como más que nada para que no quede en la calle. Claro. Está profe, lo silenciada, mismo Está profesora. pasaría, silenciada a la Lisa. Perdón, Víctor, que tiene levantado hace rato la mano. Creo que en una semana tiene 168 horas. Creo que hay 167 razones en contra de Luis y una a favor. Capaz que eso evalúe el juez. Bueno, obviamente que después nos vamos a poner los que en este caso tengamos que ejercer como abogados, nos vamos a poner de un lado y del otro. Si estamos del lado de Luis, y vamos a ir para el lado de Luis. Siempre sabiendo y explicándole al cliente
las contingencias, ¿no? Mirá que pueden entender, pueden llegar a entender que esto es un contrato de garage. Ahí está el tema. No quedarnos con una sola posición. Acá, digo, vamos estudiando, no le vamos a poner una sentencia. La idea es buscarle sentencias que generen esta discusión para poder entender más el contrato. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, está. No quedarnos solamente con el tema de la llave. O sea, igual los elementos básicos ustedes los tienen clarísimos ya. Y si se les pone un ejemplo en clase que sea similar a la sentencia, bueno, hoy hay 128 y los que están acá seguramente se van a acordar de esta discusión y de la pregunta la van a contestar perfectamente, el resto quizá no, por ejemplo. Para eso sirven también los talleres y para abrirnos un poco la cabeza y pensar que esto nos puede venir en el ejercicio de la profesión. Y ahí se Franco, van a acordar de mí, de y vos ahí en ese seguro. momento yo voy a estar vivo, porque solo muere quien es olvidado. Franco, ¿te arrepentiste? No, estoy esperando Decime, que pueda decime. hablar. No, decir que ya están dados los argumentos, que los argumentos son claros, que los pudimos entender todos, ¿sí? Y cada uno tiene su posición, ¿sí? Que cuando llegue el momento vamos a tener que ir por un lado o por el otro, y que siendo así, ya podríamos pasar a otra discusión, nada más, porque quedó claro y que no adelanta seguir esgrimiendo el mismo argumento una y otra vez que no vamos a convencer al otro, ¿sí? Que capaz que ya, o sea, ya está. No, no, Luis no Ya lo llegamos a convencimos. un... No, eso no. Vamos a ver si en otro caso, en el caso que viene, a ver si. Este caso, bueno, genera esto. Para eso los ponemos también, ¿no? Para que vean que un juez, en un caso que nosotros vimos y tenemos claros determinados elementos que establece el código, en un caso un juez dijo que sí, en otro dijo que un juez no, y el tribunal dijo que sí, que amparaba la demanda. Wenceslao, y capaz que como que vamos siguiendo con otro grupo porque nos queda una hora. Sí, cortita, buenas noches. Bien, bien. Pensé que me había sacado la duda, pero no sé. De estas situaciones excluimos los casos de los estacionamientos, por ejemplo, de supermercados. Consulta. Sí, porque cuando vimos el tema supermercados, lo que vimos era el tema de que en todos los casos no hay, ¿se acuerdan que dijimos que podía haber un tema de un comodato o podía haber un arrendamiento de un espacio, cuando también vimos el tema de los shoppings, que podemos encontrar casos de laboratorio, no hay ninguna sentencia. Igual ahora está el tema del Giant, que hay una sentencia con el tema del Giant y capaz que ahí queda más claro, pero generalmente no hay vigilancia. No existe vigilancia, no nos aseguran la vigilancia del vehículo. El tema de vigilancia es importantísimo, pero Sí, sí, generalmente gracias en puntualmente los por ese supermercados elemento. no, pero puede haberla. Pero en Si los la hay, ahí supermercados será otra hay, cuestión. profesora. ¿Entiende ¿Eh? inglés? ¿Entiende inglesa, por ejemplo? Hay. Sí, sé que hay algunos supermercados que la tienen y tienen algunos sistemas también para otra cantidad de cosas que pueden ocurrir. eh, Pero está. Ahora cuando veamos el de Jean, creo que también nos puede quedar un poquito más claro la sentencia con la sentencia de Jean. Bien, Hay que ver gracias. para qué están también los guardas de seguridad. Digo, esto. Igual tiene inglés es un caso bastante particular porque no sé ahora Hubo qué un pasa en evento. Henderson, pero Hubo un cuando evento estaban. ahí. Con Entiende inglesa hubo un evento que una persona la robaron en el estacionamiento. Ella fue contra la empresa. Hubo un evento y que la empresa dijo que no tenía responsabilidad. A partir de ahí pusieron personas que hay circulando y Mm, te levantan y te suben o sea, para claro, entrar tenés que, o sea, te claro, suben y te bajan en algunos hasta te piden la matrícula. claro. Yo sé que al menos ahora no sé bien, pero cuando estaba Henderson, famoso dueño anterior, no necesitaban ir a juicio, porque se te caía la botella de Johnny Walker porque se te resbaló y te daban una. O sea, era como el cliente era, o sea, que no es el caso ahora, creo, pero sí puede ser. No sé, hace pila que no voy y a las grandes, a las tiendas de inglesas grandes, pero pueden haber, podría haber, si hay custodia, si hay algún tipo de custodia que está para eso, sí, a veces hay Ah, garitas también. esa era la consulta, claro. Por ejemplo, conozco algunos, yo soy de Maldonado, conozco algunos donde hay barrera de acceso
hay personal de vigilancia del estacionamiento de los vehículos y hay cámara de seguridad, por ejemplo. Y ver para qué está ese personal de vigilancia también, ¿no? O sea, está ese tema Bien. también, si está Sí, para depende, vigilar los depende del vehículos. caso concreto, supongo entonces. Claro, no, no, si la hay, la vigilancia es importantísima, porque la vigilancia es la que va a hacer que asumas la responsabilidad de restituir el vehículo en las mismas condiciones que lo ingresaste, Bien, gracias. ¿sí? El grupo de la sentencia del tema del músico, que es la Sí, 192, creo. la 192 ¿Ya 2007 ahora. pueden ir con esa? Así Sí, dejamos profe, garage un ahora. poco y vamos al depósito hotelero. Profe, ¿qué número de sentencia Sí, era la que profe, vimos ahora. recién? ¿Eh? ¿Qué número de sentencia era la que vimos recién, perdón? La de recién es la La 122. 122-2011, ¿no? Sí, 122-2011. Las tienen La nuestra subidas ahora es bien 192 en el... 2007. Y ahora es la 192-2007. Yo 2007. siempre trato de buscarles nuevas todos los años para ver nuevas actuales. En la base no hay muchas actuales nuevas, pero también tienen que ser nuevas actuales y que nos generen estas dudas, ¿no? Porque si es un caso que es sencillo y que lo resolveríamos todos igual, no tiene sentido. Cuando ustedes vean el viernes, que es un contrato muy divertido, juego, apuesta y suerte, van a haber cosas que se van a querer morir, con las sentencias. Y eso es lo que va a hacer divertida la clase, divertido el contrato y van a ver qué les puede pasar todo el tiempo, ¿sí? Y Voy acá a... también tenemos cosas interesantes. Bien, no quiero dejar, no quiero que vayan rápido, quiero que puedan hablar tranquilos cada grupo. Así que en el grupo anterior, no sé, porque tengo dos compañeras que no las escuché, ni a Lorena ni a Luz, capaz que las No, no escuché y participan del trabajo y cuando intenté comunicarme con ella por Eva no encontré respuesta directamente. bien, está, perfecto. Bueno, ¿están chicos los de 190, los de la 192? Sí, Sí, profe, profe. estamos. Pongo para Bien, compartir pantalla. bueno. Ahí no sé si se ve. Profesora, no sé si quiere que arranquemos directamente con la sentencia o hacemos una breve introducción de qué trataría. Lo que pasa es que hay compañeros que capaz que lo ideal, o sea, ustedes tienen una suerte que, no sé si lo hacen en todas las cátedras, pero cuando yo cursé, yo me recibí en el 2004, yo terminé la carrera sin saber lo que era una sentencia, chicos. No tenía ni idea lo que era. Entonces es re importante. Y ustedes veo que ya saben leer una sentencia. Yo me quedo como re tranquila que van a salir de la facultad sabiendo leer una sentencia. Y tienen que hacer de cuenta que los compañeros no la leyeron y primero denle como una introducción de qué se trata, para después poder ir entendiendo cada uno de los elementos. ¿Sí? Bueno, esta sentencia, como dice la PPT, es la 192 del 2007. En este caso es eh, un músico que se hospeda en el Radisson, Victoria Plaza. En sí la sentencia sería por daños y perjuicios. La parte actora era un músico venezolano que se hospedó en el hotel de la parte demandada, o sea, del Radisson, con su grupo musical. Eh, Cuando se retiraba del hotel, para resumirlo, el personal del hotel debía enviar su equipaje, el cual fue hurtado, y en sí lo que se le hurtó fue un maletín conteniendo un instrumento que es una flauta tipo fagot. Eh, Esto llegó a segunda instancia por recurso de apelación interpuesto por la parte demandada con adhesión de la parte actora en la sentencia 4 dictada en primera instancia en el juzgado de primera instancia en lo civil del 13º turno. Ojo que la adhesión fue solamente, pues si no queda como raro, fue solamente se adhiere respecto del monto, Sí, sí, ¿no? porque habla de como una parte de un numeral. Eh,
Como que el monto que se condenaba era muy alto, era excesivo. Claro, era más alto de lo que salía, o el instrumento, en este caso. Bastante caro salía, porque creo que eran como 40.000 euros, no sé. 1.000 dólares. A la flauta. 38.000 euros eran, 38.368 euros. Sí. Era En lo que en realidad, realidad claro, salía. en realidad, claro, era más por un apego sentimental del músico que lo que capaz que valía el instrumento en sí. Ahora mis compañeras van a seguir ampliando la sentencia en primera instancia. No sé quién era que seguía, Laura, creo. Sí, bueno, yo voy a hablar de la sentencia de primera instancia. ¿Quién habló recién, perdón, que me perdí? Natalia Dacuna. Ah, Natalia, cierto, En Tata. realidad yo también iba a hacer como una especie de introducción a lo que era el contrato de depósito hotelero, pero no sé si dejarlo para cuando se termine de analizar la sentencia o poder decirlo ahora. Capaz que déjalo porque vas a tener elementos en la sentencia como para ahí mechar, ¿no? Perfecto, perfecto, sí, sí, sí. Ya sigue mi compañera entonces. Dale. Bueno, en la sentencia de primera instancia, el actor lo que reclama es el daño material, o sea, la diferencia entre lo abonado por la aseguradora y el costo de la reposición del instrumento hurtado. También reclama el daño moral por la angustia y afectación emocional generada por la pérdida de ese instrumento que era de uso profesional y personal también. El elemento hurtado fue, bueno, como dijo la compañera, una flauta tipo fagot de elevado costo. Eh, el resultado en la primera instancia, el juzgado de letrado de civil de tercer turno amparó la demanda de forma parcial y condenó al hotel al pago de $1.000 por daño moral. Daño material a determinar por la vía incidental, artículo 378 del Código General del Proceso. Por otra parte, la sentencia reconoció responsabilidad, pero difirió el cálculo exacto del daño patrimonial. Eso sería lo de la primera instancia. Sentencia de la segunda instancia. Bueno, en ese caso, contra la sentencia de la segunda instancia se agravia el demandado, discrepando con la interpretación de la normativa que regula el caso y con la valoración de la prueba, que está expresa, esto está en el artículo 2281 del Código Civil. Lo exime de responsabilidad porque no se le informó al huésped que portaba un objeto de alto valor y que no se probó eficazmente que el instrumento hurtado fuera efectivamente el denunciado. Que no se le informó al dueño porque el huésped sería el músico, ¿no? Al hotel. El El posadero. hotel. No se le Al informó al hotel. Claro, hotel. sí, No se le Posadero. informó. eso, exacto. Que se acuerdan que habíamos visto que cuando eran objetos de determinado, cuando eran de mucho valor o cuando eran objetos que el código dice, objetos que no son los que normalmente se ingresan en la Lo, posada, hay lo hay tengo, como que lo avisar. tengo acá, Léelo, así lo recordamos. el 2281 era, lo tengo acá. A ver, 2281. A ver, se me fue. ¿Querés que te lo lea? No, ¿para qué lo tengo? Lo tenía acá. Bien. Lo estaba leyendo. Acá, 2281. El viajero que trajere consigo efectos de gran valor, de los que generalmente no llevan consigo los transecuentes o viajeros, deberá hacerlo saber al posadero y aún mostrarle dichos efectos, si lo exigiere, para que se emplee especial cuidado en su custodia. Y de no hacerlo así, el posadero no será responsable de la pérdida. Eso es lo que dice el artículo 2281 del Código Civil. Porque cuando dijimos, ¿se acuerdan cuando vimos esto, que lo vimos un poco apurado porque era sobre el final de la clase? Que
¿Cómo era la responsabilidad? ¿Qué característica tenía en este caso? Porque lo vimos dentro de lo que es el contrato de depósito. El depósito hotelero tenía una diferencia muy importante con el depósito común. ¿Una responsabilidad de qué tipo? Festiva. Sí, y usa la palabra grabada la doctrina. Es como grabada esa responsabilidad, le agrava Sí, la responsabilidad al hotelero. una Sí. custodia grabada dice que tiene. Claro, por eso el tema acá, la cuestión está en el 2281. Bueno, si se aplica o no se aplica. La dejo a Laura, si va a seguir. Laura. Bueno, no, nada, bueno, que el actor adhiere al recurso en tanto pide elevar el daño moral reclamado a $5.000 y cuestionó que se hubiera diferido la liquidación del daño material. Y bueno, en sí el problema jurídico, o sea, el núcleo del ¿Y debate por qué, se saben centra. por qué, entendieron por qué se difirió la liquidación del daño en sí mismo, de lo material que sería el daño del hurto de la flauta? ¿Flauta era? Sí. ¿Fagot? Porque por ahí se habla por qué se Fagot difiere. parece. ¿Cómo, profe? Porque estaba asegurada, ¿no? Sí. Está, pero por ahí se habla por qué se difiere, que es un argumento bastante lógico el que utiliza la primera instancia y el que utiliza el tribunal. ¿Por qué no sabemos cuánto se va a pagar con exactitud el daño material, patrimonial? Es que era necesario también prueba precisa para poder cuantificar el daño material, ¿no? Claro, porque Por la diferencia que existe entre lo que pagó la aseguradora y lo que claro. vale la Y el flauta. valor, Y había una cantidad de elementos probatorios que no se expusieron como para poder determinar cuál era esa diferencia o el valor. Tenía como 8 aparte, años, creo, igual, además, eso incide. el hotel creo que fue advertido de su existencia también. El argumento es otro, creo que no fue No, advertido. el hotel no fue advertido, o sea, Claro, el no, se huésped no analizó, dijo, perdón, Hay se un analizó. elemento muy particular que utiliza en la segunda instancia, no fue advertido. O sea, precisamente ellos se defienden diciendo de que el 2281 establece eso Claro, sí, a eso y sí. que no se le comunicó al posadero que iban a ingresar ese tipo de instrumento. Me imagino que ustedes ahora van a llegar a cómo se roba, porque es importante también la forma en la cual lo hurtan. Sí. Pero no quiero Ahora vamos a adelantarme, hablar de eso, sí. no me quiero Claro, Está en adelantar, el punto 2, pero acá el núcleo del debate se centra principalmente en la responsabilidad del hotel, o sea, del posadero, por el hurto de los bienes del huésped. Y si corresponde aplicar la eximente del artículo 2281, el que leímos recién. En particular, lo que se está analizando es si el fagot era un objeto de gran valor, no habitual para los viajeros comunes, si el hotel fue advertido o no de su existencia y si el hotel cumplió con su obligación de custodia. bien, y no fue advertido. ¿Pero qué pasó? No fue advertido, pero ¿por qué se dice que sí es responsable? Y porque en una parte de la sentencia dice que, o sea, no era la única vez, yo leí, o sea, no era la única vez que este grupo musical se por, alojaba en ese hotel también. O sea que, profesora, una consulta, respondiendo a su pregunta, puede ser porque los hoteleros tienen una responsabilidad como especial sobre los bienes personales de sus huéspedes, donde asumen el deber de conservación frente a sustracciones o pérdidas, aunque no le hayan demostrado o mostrado lo que se llevaba de, como equipaje, que en este caso era el fagot de ese monto tan elevado. o sea, no era un viajero común. Claro, No, por supuesto en que no, términos no era. generales responden por nuestros bienes. El tema es que cuando son de gran valor o que no son de los comunes que llevan, o sea, no es común, salvo que sea un músico, que vaya con
su instrumento musical, que puede ser de gran valor como era el caso. No, no es común. En este caso era común. No quiero hablar de más y que el grupo y sacarle esa intervención al grupo. Yo les preguntaba eso porque casualmente, y por ahí lo comentó Laura, es que acá en este caso, este hotel recibía normalmente Claro. personas del exterior, músicos del exterior que venían a dar conciertos acá. Entonces, era normal para el La hotel concurrencia eran habituales las concurrencias. de músicos y que por lo tanto era evidente o podía llegar a ser totalmente presumible para el Que posadero iban a de traer que si consigo vienen eso. músicos van a traer Claro, instrumentos que tienen alto valor. claro. Ellos Así, decían de que no había aviso, claro, pero así como, el como que la argumento, empresa, claro. O sea, la empresa accionada tenía experiencia ya en recibir y alojar ese tipo de profesionales. claro, es el elemento, vieron que ahí de vuelta, como lo que vimos con la llave, ¿no? O sea, bueno, está, pero no es que en realidad si no avisa no responde. Si son de esos objetos que normalmente no llevan los huéspedes, no responde de la forma agravada como establece el código. Sí, Bueno, pero eso en es lo este que dijo el caso hotel. no avisó, pero el tribunal entendió que el hotel normalmente recibía este tipo de huéspedes Claro, y sabía que venía con sí. este tipo de... Entonces, obviamente que capaz que no era necesario que se le avisara. Antes de que ustedes sigan, Nicolás, porque no sos del grupo, ¿no? ¿O No, sí? profe, pero quería hacer una pregunta y dejar que el grupo avance nada más rápido. El 2278 dice, el posadero responsable de todo daño que se causa a dicho equipaje por culpa suya o de su dependiente, o de los extraños que visiten la posada y hasta de los hurtos y robos, pero no responde de fuerza mayor o caso fortuito, salvo que se le puede imputar culpa dolo. Ahí la responsabilidad objetiva grabada que decíamos, y aparte de eso, que acá hay un hurto, supongo que fue un hurto. Entonces, la dejar que los compañeros sigan. Sí, el 2278 y el 2279. Y sí, el robo fue generado por un tercero que no pertenecía al hotel. Y ellos ahora te van a explicar además lo que hace, bueno, esto quiere avanzar, el error que comete el dependiente del hotel. Los dejo. Bueno, acá creo que sigue el marco normativo aplicable, que no sé quién sigue. Sí, sigo yo, compañera. Ah, Bueno, bueno, en bien. relación al marco normativo que se aplicó, el tribunal hace referencia al régimen especial, como veníamos hablando, de la responsabilidad del hotelero. Bueno, está más o menos en los artículos 2277 y siguientes, el 2278 y 2279, en relación a la responsabilidad del posadero, y esta obligación de resultado que tiene, ¿verdad? Bueno, también menciona el 2281 del Código Civil en relación al eximente este que hablábamos, por los efectos de gran valor no habituales, digamos. Eh, bueno, también hace referencia en el tema de la liquidación por la vía incidental, perdón, al artículo 378 del CGP y, bueno, y otros artículos más. Eh, Como fundamentos, lo que veníamos más o menos también hablando ustedes, eh, el tribunal refirió a la responsabilidad del hotelero en relación a la obligación de resultado, esta obligación de custodiar y restituir la cosa. ¿tá? El Código Civil establece que los equipajes de los transeúntes y de los viajeros que son introducidos en la posada con conocimiento del posadero o de sus dependientes son considerados bajo la custodia del dueño del establecimiento. Esto es a lo que hace alusión el 2277, ¿verdad? Entonces es así que se reafirma que el hotel asume la obligación de custodia respecto de el equipamiento, perdón, de los huéspedes. Es decir, que debería responder justamente por los hechos de tercero, salvo, como decía el compañero recién, que se exonere por culpa del pasajero, por caso fortuito o por fuerza mayor. ¿no? Bueno, también hace referencia a la improcedencia del eximente del artículo 2281 del Código Civil. Esperen que voy pasando un poquito la PPT. Bueno, al respecto, el tribunal interpreta que el artículo refiere a los efectos de gran valor, que no son los que normalmente llevan consigo los viajeros comunes. En este caso, como venían hablando, el hotel estaba habituado, digamos, a recibir este tipo de huéspedes, grupos musicales. Entonces, bueno,
era previsible que los músicos trajeran consigo también sus instrumentos, ¿verdad? Entonces, bueno, no podríamos considerarlo como un elemento como extraordinario en este contexto. Por otro lado, hace también alusión a la negligencia evidente que tiene el personal del hotel, destacando que el hurto se concretó cuando un dependiente del hotel dejó las valijas de este huésped en la vereda sin su vigilancia. Respecto a esto, los propios testigos que propone el hotel alegan que lo dejaron sin supervisión, digamos, y reconocen que no corresponde dejar las maletas solas. Entonces, bueno, también queda en evidencia el incumplimiento de la obligación de custodiar. Y en relación a la prueba sobre la existencia y las características del instrumento, el tribunal rechaza el agravio que relata al respecto de la falta de prueba del instrumento hurtado, apoyándose en la denuncia policial, la documentación traducida, una nota de la aseguradora y también el pago efectuado por la aseguradora. Em, no sé la otra compañera que tenía para exponer al respecto. Sí, sigo yo, Cristina. Lo que se plantea es el huésped lo que plantea es hacer un reclamo sobre un daño material y un daño moral. ¿Tá? El daño material se confirma con la reparación patrimonial, eh, pero no se encuentra estipulado, acreditado el monto exacto, ¿tá? Porque el daño material que él reclama es por la diferencia que existe entre lo que pagó la aseguradora y lo que vale en realidad la flauta, ¿tá? Entonces, por ello es que corresponde que el actor pruebe con precisión el modelo del instrumento hurtado, sus características y el costo real para cuantificar la indemnización, aplicando el artículo 378 del CGP, que dice que la carga de la prueba en relación al número y calidad y valor de los objetos desaparecidos la tendrá el viajero. Y la sala considera adecuada la decisión porque evita fijar sumas sin un respaldo probatorio completo. Y después también hace un reclamo de daño moral, porque es por la pérdida de ese instrumento que usa para realizar su actividad profesional, y el tribunal reconoce sí que existe un daño moral, considerando la afectación emocional y profesional, así como la demora en obtener un nuevo instrumento. Sin embargo, también el tribunal entiende que el monto que se reclama es como excesivo, porque se reclamaban $5.000. Y el tribunal considera que es excesivo porque él continuó tocando con otro instrumento y eso no le generó un perjuicio grave en cumplir su trabajo. Por eso es que el tribunal confirma el monto que se le pagó, que era de $1.000, ajustado a los parámetros jurisprudenciales que existen. Se aplicó el criterio de Gamarra, el resarcimiento debe ser coherente con la entidad del daño, evitando el enriquecimiento injusto o indemnizaciones simbólicas. Y el tema de las costas y costos, el tribunal no impone sanciones procesales, considerando correcta la conducta procesal de ambas partes, dado que el litigio se centró en gran medida en una valoración probatoria. Hasta ahí. Bien, en conclusión, el Tribunal de Apelaciones falla confirmando íntegramente la sentencia dictada en primera instancia y reafirma el régimen especial de responsabilidad del hotelero. En la sentencia se consolida la obligación de resultado del hotelero respecto a la custodia de los bienes del huésped. Se interpreta restrictivamente la eximente del artículo 2281 del Código Civil. Se destaca la negligencia del personal como incumplimiento contractual. Se reconoce el daño moral, pero lo fija en un monto moderado. Y se exige prueba precisa para cuantificar el daño material mediante vía incidental. En definitiva, el fallo mantiene un equilibrio entre la tutela del huésped consumidor y el principio de reparación integral con exigencia probatoria seria. Y eso sería todo. Bien, bien, chicos, bien. ¿Hay algún compañero que quiera
¿Ustedes están de acuerdo con la posición del tribunal? Ustedes como grupo, ¿no? Sí, profesora. Y nosotros como grupo sí, profe. Sí, Sí, estamos sí, de sí. acuerdo con la posición que fijó el tribunal. Sí, sí, profe. Wenceslao, contanos. No, más allá, no soy del grupo, pero más allá de eso, llevándolo a nosotros a las clases, ¿no? Ante un ejercicio de esto, si vemos las dos opciones, plantear las dos opciones. O sea, no hay una correcta, ¿no? Perdón, me perdí. ¿Qué dos opciones? O sea, si vemos dos posibles soluciones, tendríamos que pararnos desde la parte de actores, de la parte demandada y exponer la estrategia de cada una de ellas. Me O estás sea, no es diciendo que en hay un una ejercicio. solución a la demanda. ¿Me estás diciendo en el ejercicio profesional o en un ejercicio en una prueba? En un ejercicio, en un parcial, por ejemplo, para nosotros. O sea, no hay una única solución a lo que voy. Y en Generalmente la los vida ejercicios tampoco. nunca van a tener dos soluciones. Exacto, exacto. O sea, que Van siempre a tenemos tener que una ver sola. desde qué punto de vista nos paramos y de ahí ver la mejor estrategia. Ya está claro que acá, obviamente, fue fundamental que no hubo aviso, pero no había duda, pero porque hubieron además declaraciones testimoniales de dependientes del, del hotelero, de que iban siempre, todos los fines de semana, músicos, y que sabían que eran músicos, sabían de dónde venían, a dónde iban a tocar, todo. Y por lo tanto no podés dejar, salen dos maleteros, uno va a buscar el, Un un remis. remis Y el y otro el deja otro el saca y maletín. deja las dos maletas ahí, sabiendo que probablemente el fagote estaba ahí adentro. Sí. No sé, como para matarlo, ¿no? Digo, hay como Bueno, hay que tener especial, es como que la más agravada aún, o por lo menos más diligencia de buen padre de familia debería de tener para un caso de estos, de estas características, ¿no? Por eso dice que el tribunal, aplicando las reglas de la sana crítica, consideró que el hotel sabía que era un músico profesional, porque sabía la actividad que había venido a realizar con su grupo musical. Por lo tanto, sabía que tenía en su poder un instrumento musical. Claro. Sí, además de dejar Varios, el equipaje seguramente. sin vigilancia. Exacto. Sí, capaz que bueno, capaz que no estaba el instrumento y estábamos en la misma situación, porque digo, el equipaje también igual, dejaron las maletas también. Beatriz pone un ejemplo también, no sé si le pasó a ella, no en concreto a ella, pero a alguien que iba con ella, no llevaban un instrumento ni 10.000 dólares, pero es lo mismo, me bajaron las maletas y me las dejaron en la calle. Y acá fue como clarísimo aparte encima. Quizás Claro, tenga opción que Acá haya fue que evidente. pagarle todo eso y todo eso. claro, dejaron las maletas en la vereda, o sea, como que los abandonaron allí mientras el compañero procuraba un remis para el cliente. Pero Claro, claro, Por eso es un eso es que poco. el hotel entendió, el tribunal entendió que el hotel tenía la obligación de custodiar los bienes de sus huéspedes cuando ingresan al hotel, porque esa es la obligación de custodia que tienen. Por lo tanto, estaba la Estaban ausencia, afuera las valijas, pero ¿qué pasa? claro, Pero se estaban en trasladó la estaban en la vigilancia hacia vereda, ahí afuera. la está, estaban evidencia es en el que hotel, la evidencia también es que estaba la ausencia de vida o sea, de la claro, vigilancia. O de sea, la vigilancia. Porque los podía haber sido el músico quien bajara su maleta. Digo, como en muchos casos pasa también. Pero en este caso se extendió la vigilancia hacia afuera claro. del hotel. Dani, ya voy Luis. Dani, No, no, no. Siga, siga. Luis, No, yo estoy de acuerdo. Lamentablemente estoy de acuerdo, pero no confundan precio y valor. El seguro le pagó el precio del fagot, pero el valor lo puso el músico y el tribunal no puede valorar, ponerle precio a un valor. hay una cantidad de Valor y elementos. precio, Tenía valor y 8 precio, años. el precio es objetivo y el valor es subjetivo.
Probablemente no, el valor no sería el valor No, el precio, el precio. El precio era lo del seguro. Ahora, el valor puede claro, ser pero millones. Yo si tengo un vamos a, bastón que no te lo vendo ni por $1.000.000. claro, el tema Era de acá mi es abuelo, de que mi padre, de mi madre. Y ahora lo había que tengo yo. evaluar muchas cosas acá aparte, porque tenía 8 años aparte. O sea, obviamente que los 38.000 sería el valor del mercado en el momento que se lo robaron, pero ya Claro. tenía uso, por eso también eso de la reliquidación. Y el valor afectivo, porque por ahí dice que terminó trabajando, creo que le prestó, no sé si, como quien, no sé si es lo que acá sería la Sinfónica de Montevideo, bueno, la Sinfónica de son colombianos, creo, me parece, no me acuerdo. Venezolanos. Venezolanos. Solano, sí. Terminaron prestando uno, pero no era un fagot. Pero tampoco, también lo que dice el tribunal es, bueno, tampoco tiene por qué estar tocando. Si él toca un fagot, no tiene por qué estar tocando en un Stradivarius. Por ahí lo menciona. Pará, pará, Cuando pará. menciona al tema moral, más que nada, ¿no? Pero en cuanto al valor el valor del mercado, no creo que fuera a ser el mismo del, del que él lo compró. O sea, entonces ahí está un poco la falta y no habían La pruebas suficientes diferencia. para determinar el valor, o el valor que debería recibir, más allá de que recibió una parte del seguro, ¿no? El asegurado estaba. Nicolás, Profe, incluso el 2280 dice, el transeúnte viajero que se queje de daño, hurto o robo deberá probar el número, calidad y valor del objeto desaparecido. Es una carga de la prueba que tiene el demandante. Después dice, y el juez estará autorizado para rechazar la prueba testimonial ofrecida por el demandante cuando éste no le impide confianza o las circunstancias le parezcan sospechosas. Por lo tanto, lo que acá faltó seguramente es un documento de la boleta de compra que seguramente haya comprado ese favor y en realidad con la sana crítica del tribunal podría apreciar el valor de mercado actual pasado unos 7 o 8 años. Bueno, ahí capaz que era diferente la circunstancia, pero como no tenía esa boleta de compra, procesalmente ni el testimonio ni nada hizo que pueda pagársele más del instrumento. sí, yo hasta que creo que la sentencia, no me acuerdo bien, pero me parece que menciona algo así de como que no saber si realmente era de él o no, también creo que lo dice por ahí, porque no había nada de prueba respecto a lo que es la responsabilidad ya la resolvimos, pero en sí a lo que es cuantificar, por eso lo manda a liquidar después, por una vía posterior. Tiene el Dani, material. Sí, profe, yo en realidad no lo iba a plantear porque entiendo, o en mi opinión, la sentencia tiene un alto grado de inyección en términos valorativos de lo que entiende el tribunal, de la idea del Tribunal de Justicia, pero también es cierto que es un poco confuso, ¿no? Porque, por ejemplo, si una persona es, es joyera y es públicamente conocido que es un joyero, ¿es decible, es dable decir que es esperable que tenga joyas en la maleta? Entonces y cabe lo un que poco pasa, la pero, duda pero sobre el en ese límite. caso, ¿qué el joyero irá a vender? Y ¿Se hospeda para ir a vender o se hospeda porque va de por paseo? lo que sea, porque incluso si fuera a vender no tendría por qué llevarlas al hotel, podría mantenerlas en una caja fuerte, no tendría por qué Yo ahí llevarlas. lo veo como un poco más claro para el que tiene que avisar que tiene las Ah, joyas. pero por eso, ¿cuál sería el límite? Porque Acá hay un tema que teniendo el mismo caso, pero con un joyero, que se violó la obligación de custodiar, pero con un joyero, y el joyero dice, ah, yo tenía una esmeralda de 5 millones de dólares en la maleta. pero normalmente capaz que no se hospedaban joyeros en ese hotel. No, no dice nada en la demanda. Claro, En no se está entendiendo la pregunta. Mi pregunta es No, sobre la delimitación, ¿sí? Acá lo De que pasa que, cuándo es decible esperar que exista tal objeto de gran valor dentro de la maleta de una persona y cuándo no, desde un punto meramente lógico o normativo. claro, desde un punto lógico acá era claro porque él sabía que eran músicos, sabía que venían a un recital y normalmente se hospedaban músicos. En el caso del joyero, lo veo como que no es tan seguro para el hotelero de que saber que es un joyero y saber que el profe, joyero
tiene, Además, capaz que ahí sería tiene que avisar, para mí tiene que, sí, si lleva joya sería y la una tiene, obligación del huésped avisar de que trae algo de valor ahí para tiene que que se avisar. Mostrarlo guarde. también, mostrarlo, Claro, o incluso pedir puede un ser cofre. difícil hasta que lo muestre. A eso, en la materia de turismo no me acuerdo bien, pero sé que hay una disposición específica que habla que Sí. cuando se tiene objetos valiosos hay que declararlos al entrar al hotel. Y Sí, queda claro, bajo es la una de las guardia obligaciones de los del huéspedes. hotel en otro lugar, que no es en la habitación. Claro, Exactamente. y el tema del joyero no es tan, como que no es muy claro, para mí hay que avisar. Acá era distinto la situación, por eso le pusimos esta sentencia, porque eh, este grupo no era la primera vez que se quedaba tampoco, y se quedaban normalmente grupos, entonces Aparte, eso le siempre va a haber afectó alguien. o sobre su rendimiento en el grupo musical. O sea, al tener que acudir a que otra orquesta sinfónica o sea, le prestara otro instrumento. Claro, acá es como lo mismo que hablábamos en el otro caso, o sea, hay que ver cada caso concreto, y estos son casos capaz que como un poco de laboratorio, porque específicamente estamos ante una situación bastante particular. No es que vayamos, no lo podemos aplicar a cualquier cosa. Me explicó a cualquier, o sea, por ejemplo, el joyero yo creo que tiene que avisar que lleva las joyas consigo, porque es distinta ahí la situación. Todos tienen que avisar cuando llevan algo de gran precio. En este caso el Excepto los tribunal entendió músicos. que no, porque ya sabía, porque Ya se, eh, ya se Por alojaban eso lo ahí. condenaron sí, al hotel, por eso condenaron al hotel. sí, lo dice igual, a ver, La esperen porque sentencia lo dice. eh, Yo lo que digo, profesora, que lo que hubo realmente es la negligencia del maletero, que nunca se pueden sí, dejar fue solos. un cúmulo de situaciones, porque encima también todavía deja la maleta La fuera, maleta ¿no? La sola. vereda. Profe, pero acá para mí lo que juega también es la sana crítica que hace el tribunal, porque si la persona, o sea, el lugar, el hotel recibe músico constantemente por la sana crítica, el tribunal puede deducir que esa persona, o sea, el maletero, y más que nada el dueño del hotel puede saber de que se van a alojar músicos. Ujú, ¿Se claro, entiende? totalmente. Digo, la sana crítica cuando evalúa el tema probatorio y cuando va a emitir la sentencia, va a evaluar de esa forma. Es diferente si una persona que nunca concurre al hotel o esa clase de persona no concurre nunca al hotel, bueno, capaz que es diferente. Ahí se puede evaluar que tendría que haber avisado. Sí, la sentencia dice, yo sé, para por si queda alguna duda y para diferenciarlo de otros casos, em, dicen que no es de recibo la argumentación que utiliza el hotel cuando apela, em, en el sentido de que los viajeros no llevan consigo fagots y menos del valor aquí invocado, eso es lo que dice el hotelero, sobre todo cuando para el progreso del accidente es necesario acreditar de que se trata de efectos de gran valor de los que generalmente no llevan consigo los viajeros. Está. Entonces lo que le dice el tribunal es cierto que la empresa no ejerció la facultad de exigir que se le exhibiera el instrumento musical a los efectos de adoptar medidas de precaución pertinentes, máxime cuando no es notoria la existencia de algunos tipos de elevados costos. Pero esa omisión no puede trasladarse al huésped, sobre todo cuando, a estar de las manifestaciones reiteradas por todos los testigos dependientes del hotelero, es dable inferir que procedió de ese modo sobre la base o sea, de ese modo procedió el hotelero, no preguntó si traía el fagot o qué traía, porque desde la base de la experiencia que adquirió, dice adquirida, por el usual alojamiento de los músicos, Claro. ¿sí? Por eso dice que es de trascendencia decisiva en este caso en particular, eh, aparte de todo esto, que el hurto se concretó cuando el dependiente del hotel dejó las dos maletas y el maletín en la vereda y los abandonó ahí mientras su compañero procuraba un remis para el cliente. Y lo reconocen, o sea, hundieron los despedidísimos, capaz que hundieron al dueño del hotel. Pero bueno, eso es lo que entiende el tribunal respecto a que, obviamente que el hotelero dijo, bueno, no, los viajeros no traen consigo fagots y menos de ese valor de 38.000 euros. Pero la realidad es que
los dependientes dicen que ellos mismos sabían incluso que en reiteradas veces se hospedaban este tipo de músicos, estos músicos y otros también. Y con él había que tener especial cuidado. No es necesario demostrar la existencia de los instrumentos. Había que tener especial cuidado en ese caso. El robo no se Eh, fue en el hotel, pero el ¿eh? hotelero responde por la negligencia del empleado. Sí, claro. Igual, Es la vereda, igual. Igual es la vereda del hotel. porque como es la vereda ahí podríamos decir, bueno, no, estaba afuera. Pero una cosa es que lo lleve yo y otra cosa es que me lo lleven los maleteros. Claro. Claro, es la negligencia del empleado que era el empleado del hotel. Claro. Estaba en custodia del hotel todavía. Claro, Por sí. supuesto. Paula, ¿querías agregar algo? Ahí no podía descargar el audio. No, en realidad eso, que me llamó la atención en realidad el pago de los $1.000, que obviamente se argumentó de evitar el enriquecimiento injusto, porque en realidad el músico siguió tocando con otro instrumento, pero siguió tocando. Pero claro, no sabía cuánto era el precio de la fagot en el mercado, o sea, tomando en Eso cuenta lo los que te 8 años. cambia igual es el valor patrimonial. El Pero se val- tomó en cuenta eso. Sí, o sea, lo que pasa Ahí es que ellos va. reclamaban, él reclamaba daño moral muchísimo más de lo que el tribunal entendió que Sí, correspondía. los Una cosa cinco es el mil daño dólares. moral y otra cosa es o sea, sí hay monto, que son $1.000 de daño moral. No hay Ah, monto todavía liquida, hay que seguir la vía posterior, procesal posterior, para aparte era, determinar el valor del, está, claro, sí, bajó bien, el monto está, del daño moral, pero no fueron los dos, tanto el primera instancia como el tribunal, contestes en decir de que no se podía determinar el valor patrimonial del fagot. bien, está. Gracias. De nada. Chicos, el otro grupo, porque no les quiero dejar poquito tiempo. El grupo que tiene el caso que está, en el que está el tema de la empresa de seguridad y el Jean, creo. Sí, la sentencia 77, número 77 del 2014. Bien, Antonella, cuando quieran. Comparto pantalla. Bueno, Ahí no sé si se ve o si se se ve ve. todo. Sí, Si querés ponerle presentación para que se vea más grande. sí, ahí va. ¿Se Ahí ve está. bien ahí? Sí. No sé si Nicole está por ahí, que es la primera. Buenas, ¿se me escucha? Buenas. Se te Sí, escucha, pero Nicole, se muy te bajo. escucha. Dale, buenísimo, gracias. Bueno, a nosotros nos toca analizar la sentencia 77 del 2014. El Tribunal de Apelaciones en lo civil de primer turno. Los hechos que dieron origen al litigio se produjeron cuando Diego Alves da Cruz concurrió al hipermercado Giant y estacionó su camioneta en el predio destinado al establecimiento de clientes. Posteriormente, al regresar al lugar, constató que el vehículo había sido hurtado. Ante esta situación, promovió una acción de daños y perjuicios contra Odalere S.A. Hipermercado Giant y contra Proseguro Uruguay Compañía S.A., que sería la empresa encargada de vigilancia del establecimiento. El actor reclamó la indemnización correspondiente al valor de la camioneta sustraída, el lucro cesante derivado de la imposibilidad de utilizar el vehículo para lo que sería la distribución de productos lácteos y una suma por el concepto de daño moral. La demanda fue desestimada en primera instancia, una decisión que motivó la interposición de recursos de apelación que dio lugar a la sentencia de objeto de análisis. Ahí va. Bueno, nosotros primero lo que hicimos fue ver la problemática jurídica central de esta sentencia, ¿no? Y nos hicimos varias preguntas. Primero, ¿qué debería resolver el tribunal? Si existía un contrato de depósito, si existía un contrato de garage, bueno, si la obligación era de medios o era de resultado, y también si era aplicable la ley 17.250 de relaciones de consumo, ¿no? Bueno,
La cuestión principal discutida en el proceso consistió en determinar cuál era la naturaleza jurídica de la relación que existía entre el usuario del estacionamiento y este hipermercado, ¿no? En donde ocurrió el hecho. En particular, lo que se debería establecer era si el hecho de estacionar el vehículo dentro de un predio vigilado generaba también una obligación de custodia semejante, ya sea a la derivada de el contrato de depósito o, en todo caso, de un contrato de garage. Esta respuesta resultaba sumamente determinante para resolver si las demandadas deberían Ya, responder por el tipo, hurto dame la almohada. o Está bien, va. hay un micrófono, ahí va. Si deberían las demandadas responder por el hurto o en todo caso no debían responder por el mismo. Entonces, junto con ello, el tribunal lo que debió hacer fue analizar si la obligación eventualmente asumida por el establecimiento, por el hipermercado, era una obligación de resultado. Entonces, si era una obligación de resultado, lo que implicaba era garantizar la restitución del vehículo en todo caso. O si era una obligación de medios. En todo caso, si era una obligación de medios, lo que hacía era limitar a desplegar una conducta diligente de vigilancia únicamente. Entonces, también dentro de esta sentencia lo que se planteó fue la discusión acerca de la posible aplicación de la ley 17.250, o sea, la ley de relaciones de consumo, y de las consecuencias que ello podía tener sobre el régimen de responsabilidad que se podía aplicar en este caso, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos los argumentos del actor, que fue lo que presentó, el que, el, el que apeló. Entonces, lo que el actor sostenía era que la situación debía regirse por las normas que corresponden al contrato de garage o subsidiariamente al contrato de depósito, porque afirmó que el estacionamiento no era verdaderamente gratuito, ya que el costo de mantenimiento y la vigilancia también se encontraban incorporados indirectamente, ¿no? No directamente, pero sí indirectamente, al precio de los productos que eran vendidos por ese hipermercado. Y también, asimismo, lo que hizo fue argumentar que existía presencia de cámaras, de guardias de seguridad y también de otros mecanismos de control dentro del establecimiento, que lo que hacía era generar una apariencia de seguridad, que lo que hacía en el consumidor era inducir confianza y que por lo tanto lo que existía era una obligación de custodia cuyo incumplimiento obviamente hacía responsable al establecimiento. Entonces lo que hace también es invocar la aplicación de la ley 17.250 y también a su vez sostiene que la obligación asumida por las demandadas era una obligación de resultado. Entonces, por ende, lo que debían hacer era responder por la pérdida del vehículo independientemente de la prueba de una conducta culposa, ¿no? Ahí no sé si está la Sí, otra compañera. sí, me Sí. toca a mí. Bueno. Bueno, la resolución adoptada por el tribunal fue que coincidieron en que no existe una relación contractual entre el actor y las codemandadas. Las codemandadas sería Prosegur, que permitiera aplicar las obligaciones propias de un depositario o de un garagista. También entendieron que Odaler, Sociedades Anónimas, que sería Xi'an, no se obligaba a la restitución del vehículo, ni asumía su guarda con obligación de custodia o de vigilancia. Por eso ello se trata de un estacionamiento que es abierto, que los clientes concurren esporádicamente. Cuando
realizan sus compras. El usuario no dispone de un lugar determinado para estacionar, sino que deja el vehículo donde se encuentra, o sea, en un espacio libre, y conserva la llave en su poder, o sea, la llave del vehículo. Por lo tanto, no se configura un contrato de depósito ni nace una obligación de restitución. También con respecto al contrato de garage, el tribunal señala que se trata, o sea, que hay una similitud con respecto al contrato de garage, pero que esta figura no se encuentra expresadamente tipificada. Bien, ya que el vínculo permanece estacionado dentro de un predio abierto donde existe vigilancia. Sin embargo, subsiste una diferencia esencial con el contrato de depósito donde no hay una entrega de la tenencia del vehículo del establecimiento. Entonces, la obligación asumida por el titular del establecimiento no es únicamente una obligación de vigilancia. Dicha obligación no constituye una obligación de resultados, o sea, consistir en garantizar la restitución del vehículo, sino una obligación de medios. Por eso, no responde por la pérdida del vehículo en sí mismo, sino únicamente cuando se acredite un incumplimiento culpable de la obligación de custodia, que existe un nexo causal entre dicha conducta y el daño producido. También con respecto con la aplicación de la Ley 17.250 de relaciones de consumo, sostuvo que no se configura una relación de consumo basándose en el artículo 2 de dicha ley, por entender que las relaciones de consumo son onerosas y que el hipermercado no ofrece el estacionamiento como un servicio producto oneroso, sino de forma gratuita, pudiendo incluso que los clientes puedan ir sin sin realizar ninguna compra. Que eso En es uno conclusión, de los ministros es el que da ese fundamento. sí, es el ministro Edlin, Edlin, el doctor. Edlin, sí. Bien. Que no es nada, Me- no es descabellado, ¿no? O sea, lo que pasa es que ellos lo tratan, el actor lo trata de manejar, creo, por lo que ustedes dicen, ¿no? Por el lado de que, lo veo un poco descabellado, de que esté íncito en el precio de los productos el costo del Del estacionamiento. estacionamiento, Y sí, no es así. No funciona de esa manera. Por eso hoy les decía cuando me hacían la pregunta acerca de los supermercados que íbamos a esperar a ver esta sentencia para ver que en la generalidad de los casos no hay. O sea, será un depósito gratuito, como dice Gamarra, pero no se dan los elementos que tienen que haber para la responsabilidad de un garagista acá, no hay. Y por eso que decían ustedes, ¿no? El espacio abierto y además del espacio abierto hay gratuidad que no claro. se da en el contrato de garaje, ¿no? Los dejo seguir, los dejo Sí, seguir. y sí, también se analiza el artículo 4 y el inciso segundo del artículo 4 de esta ley, que también atiende que dicha ley no contiene una previsión expresa que permita resolver este caso concreto, por lo que corresponde que se va a remitir al Código Civil. Bueno, en conclusión, la resolución del tribunal no le acredita la culpa a Odaler Sociedades Anónimas, que sería el Xian, ni a Prosegur, y tampoco ni la restitución, o sea, del vehículo, que ellos alegaban que era una obligación de resultados. Asimismo, perdón, por la gratuidad del estacionamiento, o sea, la responsabilidad debía valorarse con menor rigor, por lo que no bastaba la existencia de la culpa leve, sino que se debía acreditarse una culpa grave, es decir, una negligencia ostensible y que se manifiesta. También el tribunal considera que las medidas de seguridad implementadas, tales como las cámaras de seguridad, la iluminación del predio, el personal de vigilancia, también la presencia de policía, resultaban adecuadas para desalentar y detectar eventuales conductas delictivas. En consecuencia, concluyó que el hurto fue cometido por terceros que lograron eludir el mecanismo de control sin demostrar un incumplimiento de la obligación de vigilancia asumidas por las demandadas. Conclusión, se confirma la sentencia de primera instancia
que había desestimado la demanda de daños promovidas por el actor sin especial condena procesal por el grado. Hoy me hablaba al principio, cuando estábamos con el otro tema del parking y eso, hay algo que la sentencia hace referencia. ¿Se acuerdan? Para ver si ustedes se los pueden dejar claros los compañeros, porque acá la sentencia lo dice. Hoy hablaban de que cuando hay la barrera con los tickets, la sentencia habla de eso, porque creo que es uno de los elementos que se usan para argumentar de que habían otras medidas de vigilancia aparte de las cámaras. ¿Qué expresa el tribunal respecto al tema este de las barreras y los tickets? Sobre el final de la sentencia está. Sí, sí, ya te digo. Porque habían 32 cámaras, supuestamente, bueno. Sí, las medidas que sugiere, tales como las barreras y los tickets para ingresar y salir, no tiene como finalidad de impedir los hurtos, sino limitar el tiempo de permanencia en el estacionamiento. Eso es lo que argumentaron. Claro. Como pasa con los shoppings también. Claro, Bien. Acá quizá, ¿ustedes qué les parece? O sea, ¿les parece ajustada la decisión del tribunal? yo sí estoy de acuerdo con respecto al tribunal. Sí, en mi caso también considero que la decisión que tomó el tribunal es acertada, ya que no constaba con todos los elementos que se necesitaba para hacer un contrato de garage en este caso, ¿no? Como se alegaba cuando hicieron la apelación. Y creo que cuando vamos a dejar el auto, a estacionar el auto, no estamos pensando en que que nos van a cuidar el auto, ¿no? Quizá No, acá dio por entendido la parte actora de que existiendo todos esos elementos, cámaras, la barra con el ticket y además la gente de Prosegur estaban asegurándoles eh, la vigilancia y por lo tanto un contrato de garage. claro, exactamente lo que me parece que lo que se hace al establecimiento, al tener un garage o un espacio en el que los posibles clientes puedan ir a dejar sus autos, lo que le facilitaría era el ingreso, más no la seguridad del mismo, porque igualmente era un espacio abierto. Sí, claro, por supuesto. ¿Y Nicolás? Profe, yo no estoy tan de acuerdo con esta sentencia y le voy a decir por qué primero que nada, porque estuve mirando también el artículo 4 y tengo una interpretación sobre eso. El artículo 4 de la 17250 dice en inciso 2 que la provisión de producto y la prestación de servicio que se efectúan a título gratuito, que es el caso, el servicio, por ejemplo, de dejar el auto ahí a título gratuito para realizar compra, cuando ellas se realizan en función de una eventual relación de consumo, se equiparan las relaciones de consumo, dice el artículo 4. ¿Tá? Yo ahí puedo interpretar de que la persona deja el auto ahí a título gratuito, ¿tá? Pero lo que puede suceder es que la persona justo va a comprar y establece una relación de consumo con la empresa que brinda ese lugar para dejar el auto. Eso por un lado. Y Sí, luego, eso entiendo, pero por ejemplo, el doctor Etlin dio un ejemplo que, por ejemplo, muchos van y dejan el auto ahí en el estacionamiento, pero al final no termina comprando nada. bueno, Puede pero si pasar también en eso. este caso compraron o no. En ese caso sí, compró, pero Bueno, pero hay una suponete, relación de si consumo, no como dice. llegara a comprar y le roban, o sea, no No, sé, una claro, por pero otra, no. para mí, yo estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo con lo que decís, compañera, pero no estoy de acuerdo en el caso porque si se compró mercadería, para mí entraría en el artículo 4 inciso 2, y se equipara a las relaciones de consumo que establece la ley. Y lo otro que no entiendo, ¿tá? Capaz que de ignorancia, eh, ¿por qué una empresa de seguridad presta servicio en un lugar donde se deja un auto? ¿Con qué razón? Para custodiar que los autos, para custodiar en realidad la sustracción de mercaderías dentro del local, para custodiar el ingreso de las personas que entran. ¿Cuál es el criterio de poner seguridad? En realidad, si no contribuye a un contrato de garage
o, por ejemplo, de depósito. Eso es lo que no entiendo tampoco. La gente, Es cuida a que la de gente. depósito sí, pero gratuito. Sí, Porque a Claro, también vos no te dice que el están depósito es cobrando por gratuito. dejar el auto. profe, pero ¿cuál es el criterio de poner seguridad entonces? ¿Qué garantiza la seguridad en un lugar Un La donde montón de cosas, gente, la capaz. gente. la Un montón. gente, Ponele como también decía para desalentar o sea, no hayan terceros, otras personas para que no roben, ¿entendés? bueno, entonces hay una Genera relación todo eso. hay una relación de vigilancia. ¿Me explico lo que voy? También, Si vos tenés sí. si vos tenés un guardia de seguridad en una garita puesta, como hay en muchos supermercados en Montevideo, tienda inglesa, Jean, etcétera, Disco, y ponés un guardia de seguridad que está controlando el ingreso y el egreso de vehículos y está custodiando el lugar, el espacio donde te permiten estacionar gratuitamente. ¿Cuál es la razón? Es que los clientes vayan y establezcan una relación de consumo con la empresa, ¿verdad? No estoy de acuerdo con el fallo, profe, Yo lo perdón. veo más bien como una medida disuasiva al estar un guardia de seguridad en los estacionamientos vamos a decir, un supermercado, más disuasivo que Bueno, pero sí he frente dicho, a algún El tema es, robo. ¿cuál es el objetivo de dejar el auto allí? el objetivo de dejar el auto allí es establecer una relación de consumo, ir y comprar mercadería. Lo que dice el artículo 4 de adentro, profe, en la ley de consumo. Sí, Dice que pero listo. la relación de consumo está en tu compra en el supermercado. Claro, No, pero el medio para ir a comprar utilicé un pero no auto. te están cobrando por dejar el auto ahí. ¿Me explicó? Profesora, Y En usted donde me estaría entiende, la profe. relación de consumo. Una cosa es la relación de consumo que vos tenés con el Jean en cuanto a la compra de los, de lo que vayas a comprar, ¿sí? Y el artículo 4 profe, inciso 2, Y el ¿qué me dice movimiento eso? que puede haber ahí. Pero yo lo que creo que Edlin quiere decir cuando utiliza el artículo 2 es que es gratuito en cuanto a que no te cobran por estacionar allí el auto. Por eso es gratuito. Es un servicio gratuito, ¿estamos de acuerdo? El tema es que si es gratuito no lo podemos poner en garage, lo tenemos que poner en depósito gratuito. Profe, Yo quiero agregar algo. estamos de acuerdo que es un servicio gratuito que brinda la empresa, ¿verdad? Estacionar allí. Sí, Bien, el No es tan artículo 4. gratuito. Si estás de más de 4 horas, te cobran. El artículo 4 inciso 2 dice eso, la provisión de producto y la prestación de servicio, que en este caso que se efectúan a título gratuito, cuando ellas se realizan en función de una eventual relación de consumo, que se da en el caso, la persona consume, compran, se equiparan las relaciones de consumo, dice, establece esa excepción. No hay manera de no interpretarla de otra manera. Pero la persona que Yo, dejó el el día de mañana vehículo, como abogado, ese caso te lo defiendo por ese artículo y te está entiendo bien. y te argumento, si me toca defender a la parte actora, ¿no? Y te argumento de que porque hay un sistema de vigilancia en un estacionamiento que es gratuito, ¿con qué finalidad? Y me van a tener que argumentar con qué finalidad tiene, cuál es el contrato que une la empresa con Prosegur, Securita, el que estuviera. Hay que ver cuál es la finalidad. Vigilancia ingreso o egreso de persona nada más de transeúnte o vigilancia de estacionamiento que es gratuito y lo brinda como un servicio gratuito, en función de una relación de consumo, la cual se da dentro del local. Hay que ver eso, me parece. Pero Sí, es mi postura, profe. sí, sí, puede ser. Digo, puede ser discutible y puede ser que otro tribunal lo pueda entender distinto. No, no, pero no, la no. persona que, yo no sé, ahora me entró duda, porque yo leí que el hurto del vehículo que quedó estacionado distribuía productos de Calcar. Entonces el cliente, o sea, en este caso, tenía la llave, entonces era impropio un contrato de depósito. La camioneta Sí, no era un cliente común y corriente, decís, era un proveedor. era un distribuidor Sí, de era un productos proveedor, sí. Calcar. Pero iba, pero no sé si iba, no sé si era un proveedor que iba a llevar mercadería del supermercado. Sí, ahí no especifica tampoco. Decía que usaba esa Porque camioneta para, para que trabajar. lo dice en Y cuanto lo a que justificar el reclamo de lucro cesante por la pérdida Sí, de la camioneta, exactamente. porque la por el camioneta daño estaba destinada a moral, sí. distribuir, Exactamente. pero no que fuera un proveedor del supermercado. Que El que estuviera no en Sí, yo, función, ¿eh? no especifica que estuviese en función.
No, no, es No, que yo lo nunca, que entiendo es que él pide la reparación patrimonial por la pérdida de la camioneta en cuanto al lucro cesante, porque él la usaba para distribuir productos lácteos de Calcar, pero en ningún lado dice que él estuviera en esa función como proveedor. No lo dice. No creo que sea el caso. Me parece que él era un cliente como cualquier otro. Me da toda la impresión. Pero Bueno, bueno, Luis, bueno. yo me voy a quedar pensando el fundamento de Nicolás, a ver si se lo puedo hacer caer para el próximo taller que me toca a mí y Dale, profe, dale, dale, está bueno. me voy a quedar pensándolo porque bueno, porque estoy de acuerdo con Edling, pero voy a mirar el otro artículo. Está de acuerdo con ella, profe, pero le hizo ruido el artículo 4, inciso 2 y el argumento que le di, ¿no? Y en Con ocasión de... Nicolás, pero como no es mi auto, estoy de acuerdo con el juez. No, no, pero yo especifiqué, ¿no? Dije si me tocaba defender al actor. Ah, bueno, Vamos a hacer... si me roban, yo te voy a llamar para que me defiendas. Muy bien, perfecto, a la orden. Dentro de 4 o 5 años. No, 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 menos. Bueno, esperemos 2 años y medio, profe, ojalá. Profe, Estamos en la hora, pero Está buena no la quiero clase. ver Camila. usted véalo por el lado que... Ah, Perdón, dale compañera. no, yo solo iba a decir que, o sea, yo también si fuera a defender a la parte actora, yo no lo había tenido en cuenta hasta que el compañero dijo, eh, pero también me parece razonable el argumento del artículo 4. 4 era el que dijo, ¿no? El número. 4, inciso 2. Ta- Sí, inciso Lo, Porque 2. lo Erling único habla que, solo del 2 pero no habla del 4. lo único Porque él que habla capaz de... No, habla del del- 4, sí. Habla del 2 y del 4, profe. Ah, ¿Dónde sí, era el habla del 4? 2, el 4 y especialmente el inciso 2 del artículo 4. ¿Dónde está? os- El Erling. lo Ay, que inciso yo iba 2. yo lo tengo resumido acá, pero... Lo que yo iba a Ah, decir es sí, que, o sea, sí, si sí, uno sí. defiende la parte actora, me parecería un buen argumento para Él dice usar. que se verifica. Lo único que capaz me resuena un poco es por eso que dijo usted en un momento, de que, o sea, también se puede ver como que la relación de consumo es dentro del local, o sea, cuando pasás por la caja a pagar tus productos, ahí ya finalizaría. Pero está, no sé. Es como lo único que me podría resonar así, Yo lo, pero yo, ta, quitando Yo eso, no, estaría de acuerdo con el argumento del compañero. Quitando eso. yo lo que digo que por algo hay una excepción en el artículo 4, inciso 2, el legislador cuando lo realizó pensó en ciertas situaciones. Y yo creo que esta situación es una de ellas. Pero no fue tenido en cuenta por el tribunal y es válido, o sea. sí, yo no estoy muy de acuerdo en lo que él dice cuando dice que se verifica el supuesto del inciso 2 artículo cuarto, en los argumentos que él da. Porque él el- el- dice, se verifica, pero en realidad, sin embargo, dicha ley no contiene previsión expresa que resuelva el caso Sí, y ahí manda para el Código Civil para el que Código se Civil. resuelve. Y ahí estoy más de acuerdo con Nicolás que con Edlin. Me parece que ahí, sino que ni lo mencione. Pero o si puedo encontrar otra sentencia que falle profe, con en el inciso, contrario. ¿cuál? El artículo 2, ¿cuál? ¿No está de acuerdo? Que me perdí. Porque no da el mismo argumento que vos, porque claro, no da el mismo argumento que vos porque entiende el distinto que vos, entiende que es un depósito gratuito. Él, cuando habla del inciso 2 del 4 dice, se verifica el supuesto, ¿sí? Del inciso 2 del artículo cuarto que hace aplicable las normativas de relaciones de consumo. Sin embargo, dicha ley no contiene previsión expresa que resuelva el caso, que es lo que Y lo vos no que estarás de pasa, profe, acuerdo. pero lo que pasa es que no va a tener una previsión expresa para un caso concreto. Es un caso abstracto. Claro, igual, a ver, la 1750 no tiene, todos esos artículos no son previsión expresa para todos los casos. Claro, no hay expresa para todos los Lo casos. que pasa que está por el tipo de ley, capaz que por ese lado, y por eso dice que remite al artículo 1, inciso 2 del Código Civil, el régimen de responsabilidad establecido en esa ley. Él dice que alude a publicidad engañosa, productos o servicios nocivos, garantía por defectos, etcétera.
cuando el artículo cuarto hace referencia en la 17250, que no sería el caso lo que dice él. Y que no, la responsabilidad objetiva no aplica a todos los casos. ¿La Vos me lo sabés. responsabilidad objetiva de la ley no aplica a todos los casos? Es lo que dice él, que no aplica a cualquier caso. Bueno, profe, ahí también estoy en desacuerdo. Para Porque mí está la responsabilidad menciona que la objetiva. ley alude a publicidad engañosa, pero bueno, ahí yo no estoy de acuerdo. No, porque entonces tampoco puede aplicarse en los casos de responsabilidad médica, por ejemplo, con este criterio, ¿no?